Bueno, vamos a tomar contacto ahora con la Defensoría del Pueblo. Vamos a conversar con Eugenia Fernán Segarra, es la primera adjunta al Defensor del Pueblo. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, doctora Farfán, Fernán Segarra. Fernán Segarra, sí. Sí, doctora, tenemos una situación que preocupa porque tenemos ya la cuarentena en su cuarta semana. Tuvimos hace 3 semanas un primer caso de una persona fallecida en su domicilio a la que no se recogió en 2 días, ¿no? Y se nos dijo que se estaban activando protocolos, que se había registrado una falla y sin embargo seguimos teniendo estos casos. Ayer recién recogieron el cuerpo de una persona muerta por coronavirus en su casa en San Juan del Lurigancho. ¿Tenemos o no tenemos protocolos? ¿Se cumple o no se cumple? ¿Qué está pasando? Bueno, en realidad existe una directiva sanitaria para el manejo de cadáveres por COVID-19. Esta directiva inclusive ha sido modificada hace muy poco, hace algunos días atrás, exactamente el 4 de abril. Ujú. Y entonces este protocolo, que es sumamente importante que se cumpla porque tiene que ver con el manejo de un cuerpo efectivamente fallecido, a veces confirmado por COVID y a veces bajo sospecha, hace que nosotros nos liberemos de un agente de contaminación. Pero esto tiene que ser manejado con bastante cuidado y sobre todo con la participación de la autoridad sanitaria, de la jurisdicción correspondiente. Es decir, nosotros tenemos que, si la persona fallece en el domicilio, en la vía pública o en lugar diferente a un establecimiento de salud, cualquiera este sea, tenemos que dar cuenta a la autoridad policial, quien se asegura rápidamente de hacer el cerco perimétrico del lugar donde está ubicado el cuerpo. Luego, la misma policía se encarga de dar conocimiento de este hecho al Ministerio Público y también a la autoridad sanitaria simultáneamente. ¿Por qué al Ministerio Público? Porque primero que nada el fiscal tiene la necesidad de verificar si efectivamente podría tratarse de un hecho criminal, lo cual lo lleva a ordenar la necropsia de ley correspondiente. Pero en caso esto no sucediera, es la autoridad sanitaria que de todas maneras entra ya a tallar porque se encarga de recojo y traslado del cadáver a un lugar distinto, pero lo hace manipulándolo, manejándolo adecuadamente. Y ahí entra a tallar todas las medidas sanitarias que se deben tomar en cuenta. El cadáver necesariamente va a tener que introducirse a una bolsa hermética, impermeable, que evite efectivamente la proliferación del virus, pero además tendrá que ser fumigado de alguna manera con un componente diluido de lejía, etcétera, que lo señala la directiva técnica. Y luego introducido a un ataúd. ¿Para qué? Para que luego la autoridad misma se encargue de verificar el recojo y el traslado del cadáver. Ahora, ahí entran las dos opciones que uno tiene. Si en el lugar donde uno vive hay crematorio, efectivamente se tiene que llevar a cremar el cadáver. Si no lo hubiera, así señala la norma, tiene que ser inhumado o enterrado. También, obviamente, con ambas cosas, con todas las disposiciones sanitarias correspondientes. La norma va un poco más allá, ¿no es cierto? Nos precisa inclusive quién debe financiar el tema de la cremación que nos preocupaba en un primer momento. Bueno, tiene que ser financiado por el Seguro Integral de Salud, tratándose de una persona indigente y que no cuente con seguro de ningún tipo. Si la persona más bien cuenta con algún seguro, alguna de las variaciones del Seguro Integral de Salud inclusive, Sí. que puede haber sido semicontributivo, el Seguro Integral de Salud lo tiene que cubrir. Y si ha sido asegurado en el salud, también lo tendrá que cubrir íntegramente. O en caso, por supuesto, haya un seguro ya particular, también entrará a tallar en esta materia. Eso en temas de cremación e inhumación que tienen algún Sí, costo. doctora Fernán Segarra, sin embargo, existiendo este protocolo y las disposiciones, son indicaciones claras las que señala el papel, pero en la realidad no están funcionando, eso es lo que nos preocupa.
Sí, la Defensoría del Pueblo en este momento está abocada a poder hacer coordinaciones en las regiones con las autoridades policiales, fiscalía y también la autoridad sanitaria. ¿Por qué razón? Porque muchas personas desconocen cuál es su función, su obligación en este caso. Si no se cumple con las obligaciones que da esta directiva técnica, obviamente las personas, los funcionarios, las autoridades estarían incumpliendo con sus funciones y serían pasibles también de ser denunciadas. Entonces, lejos de querer llegar a ese extremo, la Defensoría en este momento se encuentra ya haciendo coordinaciones o articulaciones al interior del país y sobre todo aquí en Lima, ¿no es cierto? Y las personas tienen que tener en cuenta que la autoridad correspondiente son las DIRIS, las DIGESAS, las jerezas, que son las gerencias de regionales y las direcciones regionales de salud, ¿no es cierto? Sí. Entonces, esto es básicamente lo que dice el protocolo. Una cuestión muy importante y muy puntual es que el cadáver no debe permanecer más de 24 horas, como usted lo ha dicho, Ricardo. Esto es necesario que se cumpla. Y la Defensoría del Pueblo estará, por supuesto, recibiendo de las personas las llamadas o los pedidos de intervención en caso... Vamos a ver de quién es responsabilidad lo ocurrido, por ejemplo, en San Juan del Lurigancho, porque, insisto, cuando estamos en la cuarta semana de la cuarentena y cuando ya hay claramente protocolos establecidos para el tratamiento de personas que mueren en su domicilio por este coronavirus, no puede ser que se hayan demorado 2 días. Supuesto. Aquí en Lima, doctora, ni siquiera estamos hablando de un lugar... Exactamente. Sí. Doctora, espérenos un momentito, por favor, para seguir revisando las tareas de la Defensoría y de nuestras autoridades en estos tiempos de crisis. Se trata de sumar siempre. Si hacemos una advertencia, si se señala algo que no está funcionando, no es para criticar por criticar, sino es para mejorar nuestra respuesta frente a esta pandemia. Volvemos a un instante, doctora Fernán Segarra, de la Defensoría del Pueblo. Son las 7 de la mañana con 19 minutos, estamos en la cuarta semana de la cuarentena que se ha extendido 2 semanas más, va hasta el domingo 26 de abril, lo ha anunciado el presidente de la República, tenemos ya pruebas rápidas realizándose en nuestro país, lo que ha sincerado de alguna manera las cifras sobre los infectados con el coronavirus en nuestro país. El número de personas fallecidas también ya se ha elevado a 121. Vamos a ver, se está buscando en todo el mundo una solución a esto, una vacuna va a tardar meses, 1 año se nos ha dicho, en encontrarse cuando menos. Hay investigaciones respecto a algunos medicamentos que pueden de pronto reducir el impacto en la salud de las personas, ¿no? Pero no curarlas. Vamos a ver, lo que podemos hacer, por ejemplo, es hacer cumplir los protocolos que establece, por ejemplo, las disposiciones del gobierno que establecen frente a estas situaciones tan dramáticas como la muerte de personas en sus casas. Estamos conversando con Eugenia Fernán Segarra, que es la primera adjunta del Defensor del Pueblo, revisando precisamente esos temas. Pero hay otros más, doctora. Por ejemplo, no sabemos, había una crítica también en ese sentido, de cómo el gobierno había logrado ampliar el trabajo de los laboratorios para la evaluación de las pruebas, cómo se había, como en otros países ha ocurrido, logrado integrar el sistema privado de salud en esta situación única de emergencia para darle a las personas una mejor cobertura en una situación de crisis. ¿Tienen ustedes alguna observación, algo que decir al respecto, doctora Fernán Segarra? Bueno, los laboratorios que están funcionando actualmente en algunos lugares, por ejemplo, le comento el de Jaén, ¿no? Uh-huh. La ventaja que tiene es que procesa rápidamente las pruebas y las entrega dentro de las respuestas dentro de las 24, máximo 48 horas, ¿ya? Eso en lo que es pruebas moleculares. Efectivamente, las pruebas rápidas, la entrega de la respuesta es mucho más ágil. Sí, doctora Fernán Segarra, ¿no? Lamentablemente en el tema de las pruebas moleculares, que son las más precisas, se supone, si están bien tratadas,
no se están demorando 48 horas, se están demorando 4 o 5 días. Ese es el problema también. Ese es en el caso, justamente Ricardo les ponía el caso de Jaén, porque ahí sí hay un laboratorio referencial, ¿ya? Pero en otros casos, efectivamente, tienen que ser trasladadas vía terrestre, en algunos casos, vía aérea, en otros, y no solo demoran 5 días, a veces hasta 7 días. Entonces, nosotros también estamos tratando de colaborar a través de nuestras supervisiones para que las personas puedan recibir rápidamente su respuesta. Entendemos que en algún momento los laboratorios han recibido demasiadas muestras y están procesando. También quiero señalar lo siguiente, que es sumamente importante. Hay universidades que se han sumado a esta tarea, universidades como la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa, que ofreció su equipamiento, recursos humanos, han sido capacitados debidamente y hoy día ya se instituyó, digamos, este laboratorio y viene funcionando. Entonces, sí nos preocupa, digamos, aquellos laboratorios referenciales que inclusive sirven a otras regiones. Estoy hablando del de Cusco, por ejemplo, que sirve a otras regiones de la sierra. Entonces, allí sí se produce, lamentablemente, una aglomeración de pruebas que no son procesadas con la celeridad debida. Entonces, hay que ponerle, digamos, la Defensoría del Pueblo considera y así ha recomendado que esto se realice de la manera más rápida y ágil y también, por favor, y esto es una exhortación al doctor Cabezas, con quien personalmente he hablado, que es jefe del Instituto Nacional de Salud, que se agilice también la aceptación, la debida certificación, como de otros laboratorios. En algún momento señaló, de otros laboratorios. Nos estamos demorando en certificar laboratorios. Y esto es absurdo en un estado de emergencia como el que vivimos, ¿no es cierto? Entonces, yo diría que en realidad la fuerza ahorita es expandir los servicios de laboratorios para que se puedan practicar estas pruebas sumamente importantes, que son las moleculares, que al final son las que confirman inclusive un diagnóstico que puede determinar la gravedad de un paciente, ¿no? Lo que tenemos que evitar es que los pacientes lleguen en el último estadio de toda esta sintomatología, ¿no? Y el último estadio tiene que ver con la dificultad de respiración, la necesidad ya de ingresar, por ejemplo, a hospitalización y a UCI, concretamente para hacer uso del equipo de ventilación mecánica. Eso es la parte que definitivamente es la más difícil de tratar, porque claro, sabemos muy bien de que no tenemos tantas camas ni tantos equipos como los que se requeriría si es que hay más cantidad de gente que llega hacia los establecimientos de salud. Entonces, sí, concordamos con usted que ese es un problema serio y estamos también desde la Defensoría del Pueblo apuntalando para la solución del mismo. Sí. Pero exige obviamente decisiones al más alto nivel, por eso me permito desde aquí hacer un llamado al Instituto Nacional de Salud para apresurar este tema, ¿no? Claro, y además también estamos hablando solamente de la participación de laboratorios particulares o de otras instituciones que no sean del gobierno para la evaluación de las pruebas, pero también podrían participar más activamente en el tratamiento de las personas que requieran hospitalización. Por supuesto, cuando uno habla del Sistema Nacional de Salud, no solamente está hablando de los establecimientos de salud que pertenecen al MINSA, a las direcciones regionales de salud o gerencias regionales de salud. Estamos hablando también de salud, estamos hablando de los establecimientos de Fuerzas Armadas, policiales, o sea, la sanidad de policía, pero además necesariamente tenemos que tener en cuenta el tema de las clínicas privadas, que es, digamos, desde nuestro punto de vista, una fuerza operativa muy grande y que tiene que ser tomada en cuenta. Por eso es que, Ricardo, hace algunos días atrás ya nosotros venimos insistiendo con los planes regionales de fortalecimiento de los establecimientos de salud, que son de cargo de los gobernadores regionales, de la persona que representa la Dirección Regional de Salud en esas regiones. ¿Por qué? Porque en estos planes necesariamente ha tenido que hacerse un inventario de todo lo que contamos en cada región, o sea, recursos humanos, establecimientos de salud, sean públicos, privados, equipos, insumos, etcétera, inclusive especialistas en determinados temas, como son los epidemiólogos e infectólogos, que hoy día tanta falta nos hace, como los internistas en emergencia. Entonces,
Teniendo toda esta cantidad de información, es evidente que el gobierno regional va a tener también una planificación que le permita no solamente abordar los problemas a corto plazo, sino a mediano y largo plazo, porque seamos claros, este virus, esta pandemia, no se va a terminar en estos días, no se va a terminar ni siquiera con la cuarentena, vamos a tener que seguir conviviendo con el virus durante muchos meses. Sí. Y tenemos que aprender, digamos, a enfrentarlo debidamente. Y la manera de hacerlo es creando una sola fuerza desde las regiones. Exacto. Una de las cosas que se ha hecho el día, me parece que fue el día de ayer, con la presencia de la doctora Macetti en la región Arequipa, es justamente formar un comando COVID en Arequipa. Y allí se han unificado varias instituciones que corresponden al subsistema, ¿no? Ha habido un llamado, digamos, integral, digamos, a todas estas instancias o instituciones públicas y privadas que tienen que colaborar para enfrentar el virus como se debe, ¿no? Y entonces ha tenido éxito y yo creo que vamos a ver en los próximos días un trabajo mucho más fortalecido, pero sobre todo con la participación de todas las instancias públicas y privadas que están en cada región. Igual, permíteme ya terminar con esto y para ponerles de ejemplo, igual en el tema de los crematorios. Hay crematorios que pertenecen a empresas privadas concretamente, ¿no? Y tenemos casos como lo que ha sucedido en Chimbote, que la misma Defensoría ha impulsado que el crematorio privado de Chimbote baje el costo del servicio para que sea mucho más accesible al público. Porque si esto no es así, si no lo vemos como un servicio esencial, entonces también vamos a tener muchas dificultades para el manejo adecuado de los cadáveres, cosa que no queremos que suceda, claro. ¿No es cierto? Vamos a estar atentos, doctora, y por supuesto tiene usted también a disposición las líneas, los micrófonos de RPP para comunicar a la población y al gobierno también, a las autoridades, lo que estimen conveniente desde la Defensoría del Pueblo. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias a ustedes. Muchas gracias. La doctora Eugenia Fernández Segarra, la primera adjunta del Defensor del Pueblo, en esta cuarta semana de cuarentena de emergencia por el coronavirus aquí en RPP. 7:29, revisamos titulares y volvemos de inmediato.